Buenas tardes, maestro y compañeros. El día de hoy, mi equipo, que está conformado por Dani, Fanny, Fer, Uxue, Joana, Vane y su servidor Kendrell, les hablaremos sobre la obra llamada Visión del Más Allá, del pintor o artista El Bosco. Visión al Más Allá es el tema de 4 postigios que se conservan en el Palacio Ducal de Venecia, realizados por el pintor flamenco El Bosco, ejecutado en óleo sobre tabla. Cada uno de ellos mide 87 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho. Tienen muchas más sombras que luces. Se cree que son los postigios laterales de un políptico perdido, con los paneles laterales superpuestos, colocados el paraíso terrenal y la ascensión a la izquierda, uno sobre otro, y la caída de los condenados y el infierno a la derecha, también uno sobre otro. Se ha aventurado igualmente la hipótesis de que se trata de 2 pequeños trípticos relacionados entre sí. Entonces el paraíso terrenal y la ascensión al imperio enmarcarían una tabla central con el tema de la resurrección de la carne, y la caída de los condenados y el infierno estarían a ambos lados de un juicio final. Como el resto de las obras del Bosco, no se sabe con certeza la fecha de realización. Tradicionalmente se data en el periodo de 1500 a 1504. La dendrocronología data la tabla hacia 1490 o después. A continuación analizaremos un poco a El Paraíso Terrenal. Dentro de esta gran obra del autor Bosco encontramos a El Paraíso Terrenal como primera escena. Es un cuadro hecho al óleo sobre tabla y maneja un estilo de pintura flamenca. Pasando al contenido de esta, el paraíso terrenal es similar a otros paraísos pintados por el Bosco, el autor propio. Arriba se encuentra la fuente de la vida, de la cual beben pájaros. Los animales son pacíficos y comen hierba, entre un paisaje extremadamente bello y de diversos matices de verde. La humanidad admira la creación de Dios, y abajo, en el ángulo izquierdo, podemos encontrar a la creación de Eva. Lo que causa un poco o cierta incógnita es porque dentro de la escena de la creación de Eva, la cual religiosamente se supone que fue la primera mujer dentro del planeta, y bueno, propiamente David también, se supone que al inicio de los tiempos era la única humanidad que se encontraba dentro del planeta, y en esta escena podemos encontrar más personas o más entes dibujados alrededor de estos personajes. Bueno, continuando, la humanidad admira la creación de Dios y de Eva, y bueno, este estado de gracia del hombre se verá transformado en las siguientes tablas del conjunto: la del infierno, la caída de los condenados y la asunción de... la verdad no me acuerdo. Bueno, continuamos con que la pintura está pintada con una paleta de colores en su mayoría fríos y maneja una esencia bastante pálida, pero sin dejar de lado detalles vivos que sin duda alguna nos transmite esa sensación o esa vibe de vida, del nacimiento de algo nuevo. Igualmente podemos observar que se tiene una sensación visual de textura gracias al buen manejo y el control de las combinaciones entre los colores para dar un muy buen efecto de luz y sombra. Añadido a esto, se puede percibir una intención realista, aunque no hiperrealista. Sin embargo, las figuras están muy bien marcadas. A mí en lo personal me genera una sensación y una emoción de tranquilidad, y hasta cierto punto una incógnita y mucha curiosidad de poder comprender y entender cada uno de los detalles que esconde esta escena. Tal como lo mencionaba anteriormente, esta textura, ¿cómo sabemos o cómo podemos saber o disfrutarla visualmente? La podemos ver dentro del pasto, de las hojas de los árboles, el mar que se encuentra por detrás de la fuente de la vida, donde están bebiendo los pájaros, los animales. Se tiene muy buen manejo aquí de las combinaciones de los colores, tal como lo mencionaba anteriormente, y gracias a ello se pueden transmitir esa textura o esas
no como tal sensación, pero sí, justamente la textura que se tiene o que tienen estos objetos dentro de la realidad. Y es lo que le da un toque especial. La ascensión del Empíreo. Quizá la más fascinante de las tablas, en donde las almas son conducidas por ángeles hacia la luz divina. Las interpretaciones sobre ella han sido múltiples. Una recreación del casamiento espiritual de Juan van Ruysbroek. ¿Acaso una reelaboración de las miniaturas medievales? ¿O la perfecta representación del túnel de luz que han sentido los pacientes al borde de la muerte? El famoso libro que hizo furor, La vida después de la muerte. En esta tabla, las almas están sostenidas por ángeles que las conducen hacia la luz divina a través de un paisaje cilíndrico, más allá del cual deben perseguir solos. Quizá aquí el artista se refiere a una frase de El casamiento espiritual de Juan van Ruysbroek, en el que habla de la irradiación de Dios como un abismo inmenso de la luz esencial. Es todo un hallazgo, es entrada a través de un cilindro de franjas concéntricas, tomado quizá de la tradición de las miniaturas de la Baja Edad Media según Baldas. Y esta pintura a mí me transmite pues miedo, porque pues quizá no todos estamos destinados a llegar al paraíso, y ahí pues se puede notar como algunos demonios se quedan abajo y otros pues van más adelante que otros. Entonces es una tensión algo pues oscura, no lo sé. El Bosco realizó un conjunto espectacular, pero además de eso ha llevado la posición de los condenados y bienaventurados al terreno de la luz y el color. Pero bueno, centrémonos en la tercera imagen. En esta varía mucho la nitidez, puesto que es el infierno, ¿no? Este toque de misterio le da un plus a este pedazo de la obra. No sé, pero si cierro los ojos es como si de verdad estuviera en ese ambiente, lleno de pena, de delirio, tratando de escapar de alguna realidad en la que el autor me puso ahí con el simple hecho de haber cerrado los ojos. En la pintura se aprecia un poco cómo una persona está jalando a otra. Esta lleva una cara de preocupación por no querer irse de donde está. También algo que me llamó la atención fue cómo los demonios se encuentran en varios puntos de escondite o puntos estratégicos. Los espacios oscuros denotan las emociones que pueden tener los humanos dentro de esta escena. Me parece impresionante el cómo, para dar ese efecto de escondite, hace el uso de sombras metiendo a estos personajes, a estos demonios, en espacios donde la luz es mayormente ausente. Aunque a simple vista no se alcance a apreciar la obra o ese espacio de la obra, y sea a lo mejor solo un espacio negro con detalles grises, si te fijas detenidamente puede que encuentres un sentimiento o una vibra como malévola. Esa vibra que a veces te causa ver una película de terror, por ejemplo. Y pues ese es el punto de hacer y dar a conocer una obra. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la pintura de La caída de los condenados y el infierno. Guiándonos de esta, se puede observar que tiene un fondo de tonos oscuros, en donde arden fuegos. En esta también se observa cómo nos muestran el infierno como el peor lugar posible, en donde existen demonios verdosos con ciertas semejanzas a insectos que torturan a los condenados, dándoles, entre comillas, su merecido. Podemos también ver cómo se refleja el sufrimiento en sus expresiones y la desesperación por salir de ahí. En lo personal, me agrada que hayan pintado la idea del infierno justo como lo veía y pensaba la gente, como el contrario del cielo o del paraíso, donde cambia desde las tonalidades de color hasta la imagen de criaturas que habitan en el lugar. A mi parecer se juega el juego final, bueno, más bien el juicio perdido, en donde ya no hay vuelta atrás, y aunque con angustia quieren salir de ahí, lo único que les queda es resignarse y ser castigados. Esta pintura me sorprende, ya que muestra justo la idea que plantea la Iglesia.
muestra al infierno como el lugar al cual en ese tiempo la mayoría de la gente temía, y por esa razón creo que vivían de manera tan cerrada, sin saber que existen más palabras aparte del sí y del no, y que hay más aparte de simplemente el bien y el mal. Ahora les hablaré acerca de la vida de este gran pintor, para que se sumerjan y conozcan más acerca de él. Hieronymus van Aken nació en 1450 en Bolduque, ducado de Brabante, ubicado en Holanda. El universo, la vida, Dios o lo que ustedes crean, ya tenía predestinada la vida de este personaje, ya que nació en una familia de pintores. Entonces él estaba como pez en el agua. Gracias a su familia aprendió esta grandiosa bella arte. Su estilo evoluciona hacia el Renacimiento, a partir del 1500, pero también perteneció a estos movimientos, el gótico tardío, el prerrenacimiento, el renacimiento y la pintura flamenca. En sus pinturas mezcla motivos astrológicos, de folclore, brujería y alquimia, así como el tema del anticristo y episodios de las vidas de santos ejemplares. En sus obras de madurez desarrolló un lenguaje de simbolismo visual, que a veces era una traducción literal de las metáforas verbales de la Biblia. Sus obras muestran la preocupación por la inclinación del hombre hacia el pecado y la condena eterna a las almas perdidas. Aplica el óleo de manera libre, sin retocar demasiado. Sus fuentes principales fueron los manuscritos miniados holandeses, grabados extranjeros, bestiarios medievales y leyendas y textos de la época. Él se distinguió por ser de carácter religioso, pero la diferencia es que buscaba representar a las figuras de los santos como personas comunes, perfectamente vulnerables, en ocasiones casi caricaturescos. En sus obras usualmente había un mensaje moralista satírico. Esto provocó que se desatara una ola de comentarios apocalípticos en su contra. Y estamos hablando de que pasamos de una época en donde estábamos en teocentrismo a que el ser humano era el centro de atención. Entonces ya se imaginarán toda la polémica que armó, y pues gracias a esto consiguió muchísimos admiradores, ya que pues somos seres humanos y cualquier cosa diferente o inusual que nos parezca, pues ahí vamos y nos metemos y nos resulta de nuestro agrado. Entonces gracias a él, gracias a esa polémica, pues consiguió muchísima fama y muchísimos admiradores. Ahora, ¿por qué lo conocemos como el Bosco? Si su nombre no tiene nada que ver. Pues aquí te va la historia. Tras la muerte de su padre, su hermano mayor hereda el derecho a usar gremialmente el apellido Van Aken, y pues así comienza a usar el nombre artístico Hieronymus Bosch, y pues del Bosch sacamos del Bosco para no complicarnos la vida. Y pues el 9 de agosto de 1516, Hieronymus, el artista que influyó en importantes figuras del arte, murió a causa de una epidemia que azotó en su ciudad natal, Bolduque. Y pues bueno, esta es la vida resumida de este gran pintor que influyó en esa época con sus pinturas tan apocalípticas, pero tan diferentes. Como conclusión, a través de la pintura se descubre un mundo repleto de imaginación. Además, esta despierta algo tan importante como la creatividad, a la vez que aumenta su capacidad de concentración. Y de hecho que con la pintura se reduce la ansiedad y ayuda a ajustar los miedos y las expectativas. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.